Saludos, soy Jorge Rigau, soy uno de los muchos arquitectos, trabajadores, diseñadores que han trabajado en esta iglesia de San José, patrimonio de todos los puertorriqueños. La iglesia ha sido recién restaurada bajo los auspicios del Patronato Monumentos de San Juan, un grupo de ciudadanos que se dio a la tarea de levantar los fondos para poder devolverle a esta iglesia, si bien no su estado original, porque de cómo era originalmente se saben solo algunas cosas, devolverle su sentido de iglesia y su sentido de monumento. Esa tarea dual de rescatar lo que es un sitio de devoción con un sitio de admiración y de orgullo por parte de los puertorriqueños, planteó una serie de retos particulares. Esos retos en una fase inicial incluyeron una serie de investigaciones que fueron muy importantes, muchas de ellas que las realizó la arquitecta Beatriz del Cueto. También la arquitecta Diana Luna trabajó un tiempo en este proyecto. Y entonces pues nos tocó la suerte, la oportunidad de tener que traducir las investigaciones históricas, los tratados técnicos, el material que se había levantado para tratar de entender cómo esta iglesia estaba funcionando o no estaba funcionando. Asumimos esa tarea conscientes de la dificultad que representaba, porque las expectativas que levanta el patrimonio arquitectónico son muchas y muy variadas. En el caso de San José, es una iglesia que, si bien se asocia a los periodos más tempranos de la colonia española en Puerto Rico, en realidad es una iglesia que tiene una vida de casi 5 siglos. Así que a través del tiempo, aquella huella original se fue transformando y esa huella fue perdiendo partes, segmentos que se olvidaron, segmentos que se eliminaron, pero siempre quedó algo de las distintas etapas. Y en ese sentido, el proyecto de restauración, antes que ser un proyecto de vamos al origen, que siempre es una misión un poquito difícil cuando, como en el caso de San José, no había planos, no había documentos que nos dijeran a nosotros cómo era, y sobre todo porque es un edificio que ha crecido a través de los años, nos planteó a nosotros entonces la ambición de poder recoger en el proyecto final, o sea, en el diseño y en lo que se realizó, recoger entonces el legado de las distintas generaciones que pasaron por esta iglesia. Son generaciones que las podemos resumir en términos de las órdenes religiosas que estuvieron en la iglesia. Primero vinieron los padres dominicos, los predicadores, después la orden jesuita y subsiguientemente los padres paules. Esas 3 órdenes dejaron en San José una serie de piezas, componentes, adiciones, sustracciones, y el reto al diseñar fue no solo decidir qué honramos de ese legado, porque no estaba completo, cómo lo honramos en conjunto, porque el edificio no puede parecer la suma de muchas cosas sin entenderse como un todo. Pero también planteó el reto de cómo se inserta el nuevo diseño en un contexto donde muchas de las decisiones de diseño tienen que ver con conceptos metafóricos, simbólicos, icónicos. Y en efecto hay muchos componentes de esta restauración que son elementos nuevos. La mesa del altar, las barandas para subir al presbiterio, una escalera al coro, la manera en que el arte sacro contemporáneo se está ubicando y proyectando. Y en ese sentido era bien importante lograr que lo nuevo y lo viejo coexistieran, no imitando lo nuevo a lo viejo, pero coexistiendo de manera tal que se encontrara un punto de convergencia entre lo que era histórico y la aportación de esta época, que eventualmente también va a ser histórico. En ese sentido, pues encontramos ese punto medio entre la austeridad, la sobriedad de la construcción original, ¿verdad?, donde la ambición era una ambición espacial principalmente, antes que decorativa. La iglesia ha servido precisamente funciones más allá de la religión. Aquí en esta iglesia, por ejemplo, se refugiaban los pobladores de San Juan cuando vivían en chozas y viviendas precarias. En caso de guerra y de ataques de los indios caribes, de los piratas, venían. Como parte de la restauración,
Hoy en la iglesia hemos rescatado lo que eran las ventanas militares, lo que eran las aspilleras que llaman, desde donde se apostaban con los mosquetes a disparar. Eso nos lo contaban los cronistas, pero no teníamos la evidencia. Los cronistas también nos dijeron que la iglesia tenía originalmente en la nave principal un techo a dos aguas, un techo de madera y paja. Ese techo se sustituyó posteriormente por el techo abovedado en ladrillo que hay hoy en día. Pues cuando estábamos trabajando en las paredes, aparecieron las marcas de ese techo, las líneas diagonales de donde empotraron las vigas en las paredes. Y por eso optamos, al volver a encalar las paredes, se dejó lo que llamamos el fantasma del techo original, que es un pequeño relieve que marca la presencia. Así como también en la misma área apareció, al sacar de nuevo todo el cemento que le habían puesto a través del tiempo, apareció la reparación en ladrillo del bombazo de la guerra hispanoamericana. Y ese bombazo, ¿verdad?, que es tan emblemático en algunas fotos históricas que han circulado mucho, porque representaba el ataque de la Marina norteamericana, esa reparación se dejó expuesta y hoy en día la gente puede ver los ladrillos que se cubrió el hueco. También hay pintura mural que fue restaurada. Lo que la gente ve en la iglesia es lo que había, no hemos recreado nada, no hemos completado imágenes. Vino un equipo de restauradores de España, estuvieron trabajando aquí, pero aquí la aportación ha sido enorme. Inclusive tenemos una parte donde con unas esculturas contemporáneas honramos la memoria de toda la gente que ha estado a través de los siglos trabajando en esta iglesia, pero que no le conocemos ni el nombre, ni quién fueron, y ni siquiera cuál fue su aportación. En la oficina nuestra colaboró mucha gente, Celina Bocanegra, Eduardo Miranda, Sebastián Feliciano, Alexander Sparolini y en particular el arquitecto José Lorenzo Torres, que estuvo mano a mano en gran parte del proceso. El tema de la conservación y de la restauración abarca ámbitos diferentes, desde el tema técnico, el tema social, cultural. Hay quien alega, ¿no?, para tratar de expresarlo de manera resumida, que restaurar es como traducir, pero en realidad toda la arquitectura traduce. La arquitectura traduce intereses, ambiciones, objetivos, ¿verdad?, afectos. Y por eso yo añado a esa explicación que restaurar es como traducir poesía, o restaurar presenta las complejidades o representa las complejidades de traducir poesía, donde no solo es traducir el mensaje, sino amarrarte a un formato preexistente que va a influenciar en lo que tú tienes que aportar. Así que lo que había, el formato y lo que tú aportas puedan leer como un todo.